quería agradecer a Blake por invitarme. Estoy muy honrada de poder estar aquí y de poder, desde Argentina, poder estar con ustedes compartiendo. Hoy me toca hablar sobre el discipulado relacional. La verdad que escuchar a los demás expositoras me encantó. La verdad que tomé nota de todo y me súper ayudó también, ¿no? Bueno, como decía, me tocó el discipulado relacional. Y cuando hablamos de discipulado relacional, es hablar la verdad bíblica. En un contexto de relaciones afectivas, para ayudar a las personas a poder, a poder ayudar a las personas a buscar de Dios. Eh, este debería ser uno de las metas máximas como cristiano, el poder hablar de él y poder ayudar a las personas que lo busquen, ¿no? Un ejemplo de discipulado o de discípulos bueno, que puse fue de Sócrates, ¿sí? Sócrates no escribió ningún libro, pero sus discípulos escuchaban y veían cada acción y trataban de anotar todo, de aprender de eso con el fin de prepararse para enseñar a otros, ¿no? Y en Jesús vemos que es una relación similar, ¿no? Sus causas y frutos fueron más trascendentes y tienen una repercusión eterna, ¿sí? Eh, en Marcos 3, 13 al 19, habla cuando, habla cuando Jesús lleva al cerro a los discípulos y que elige 12, ¿no? Eh, Antes de que Jesús nombrara a cada uno de sus discípulos y diga sus nombres, él antes dijo que los necesitaba, podría decir, para que estuvieran con él todo el tiempo, día y noche, y que anunciaran el buen mensaje. Y aparte les dio el poder para que puedan expulsar demonios de la gente, ¿sí? Una vez que dijo eso, él dijo sus nombres. Y yo los quiero leer. Dice, Simón, que lo llamó Pedro, Santiago y Juan, hijos de Zebedeón, ya quienes llamó Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el patriota, y Judas, Iscariote, que después traicionó a Jesús. Y otra vez repito, Jesús llamó a los 12 discípulos para que estuvieran con él día y noche, para que anunciaran el buen mensaje, y les dio el poder para que puedan expulsar de la gente a los demonios, ¿sí? Que puedan expulsar los demonios de la gente. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Qué es un discípulo? ¿Sí? Entonces, un discípulo es un estudiante que aprende, memoriza y encarna las palabras, acciones y estilo de vida, ¿sí? Eso es un discípulo. Eh, Encarna las palabras, acciones y estilos de vida de su maestro y está en preparación para enseñar. Eh, Creo que se me traba un poco, no sé. ¿Sí? No, todo bien, todo bien, todo ¿Está bien, bien? dale. Ah, ok, ok. Perdón, que voy a parar un toque, pero justo mira, se me está apagando la compu, pongo el cargador, ¿sí? Perdón, perdón. Sí, no te preocupes, acá te esperamos, no te preocupes. Si se la apaga la computadora, ahí sí estamos mal. Por mientras quienes tengan el computador medio apagado también pueden ir, o el celular, no sé, aprovechen este momento. A mí igual me queda 20%, pero aguanta, aguanta. Así que ahí nos avisa Nicole cuando esté lista para continuar. Amén. Así que ya saben, pueden buscar ahí sus cargadores también, el tecito, el pan, para continuar con la palabra. Amén. Nicole, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Sí? Todo bien, ya estamos, Ya. vamos a ir. Buena, bien. Pequeño percance. No, como decía, que un discípulo es aquel estudiante que aprende y memoriza y encarna las palabras, acciones y estilos de vida, ¿sí? Eh, y está en proceso para enseñar a otros. Entonces,
La tarea de los discípulos es caminar con alguien para poder ver, para que ayudar a poder ver claramente a Jesús, ¿sí? Acompañar a otros que aún no pueden reconocer, eh, que no pueden reconocer ciertos aspectos de su vida, ¿sí? Es un desafío viajar con otras personas, es un desafío poder estar acompañados con otras personas. A veces estamos muy acostumbrados por así decirlo, viajar solos en estos caminos y en estos procesos, pero también a la vez es bueno estar acompañados y, y poder discipular, ¿no? Y tener esa relación que se necesita. Eh, Ahora hice como un pequeño título, se puede decir que es lo que no es solamente el discipulado. El discipulado no solo es una clase bíblica. Hablábamos con Elizabeth, ¿puede ser? Con Elizabeth sobre la importancia de las escrituras, ¿no? De ser discípulos, ¿cómo era? La importancia del estudio bíblico en el discipulado, ¿no? Y decíamos que era una parte fundamental para ser discípulos, pero no es solamente eso, ¿sí? Algunas veces piensan que el discipulado es para los nuevos creyentes. Y es importante, sí es importante, pero no solamente es eso, no es solamente para ellos la clase bíblica del discipulado el proyecto, ¿sí? El programa. Pero el discipulado no termina ahí. El discipulado no está limitado a cuestiones intelectuales. Es un desarrollo de carácter integral que involucra, además de la parte cerebral, el espíritu, las emociones, la voluntad y la conducta. El saber todo no te hace un buen discípulo, sino te lleva a práctica tangible, ¿sí? El saber de todo no te hace un buen discípulo, sino te lleva a una práctica tangible. Porque no sirve de nada saberme todo si no pongo en práctica lo que aprendí. Entonces, hay algo que anoté que me gustó mucho, que es eso, ¿no? El de, no me sirve de nada saber de todo, de hacer el estudio bíblico, de todo lo que tengo que hacer si no lo pongo en práctica. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a terminar siendo, yo le puse discipuladores fails, o discipuladores orgullosos, o así, porque al final hacemos la mitad de la parte, tenemos nuestro estudio bíblico y todo, pero si no lo ponemos a la práctica, no nos sirve de nada. El discipulado es ser como Cristo. Como decíamos al principio de lo que leí, que la meta máxima de ser, cuando hablamos de discipulado relacional, es hablar la verdad cristiana, la verdad bíblica, ¿no? Para poder ayudar a las personas a buscar de Dios. Como al principio decíamos eso, también como Mateo 28, cuando escuchamos a Carla, que es la gran comisión. El discipulado relacional genuino es más parecido a ser un espejo de Cristo que simplemente enseñar sobre Él. El discipulado relacional genuino es más que solamente enseñar o hablar sobre Él, sino también ser como Él y mostrarlo a Él, es ser un espejo. Se puede saber mucho acerca de Dios y estar lejos de Él. El discipulado es un proceso de acompañamiento que a través de una relación personal se consigue moldear las virtudes del carácter de Jesús. Entonces, el discipulado es un proceso de acompañamiento que a través de una relación personal se consigue moldear las virtudes de Jesús. Por eso cuando hablamos de discipulado relacional, es acompañar, es mostrar a Jesús en nuestras vidas, es ser como Él todo el tiempo, es
hablar de su palabra, pero también actuar. El discipulado es un proceso progresivo y paciente, ¿sí? El discipulado es un proceso progresivo. Progresivo quiere decir también constante. Tenemos que ser unos discipuladores constantes. Cuando hablamos de progresivo, quiere decir que le exigimos más a nuestro discípulo, por decir. Pero también tenemos a alguien que nosotros estamos siendo discipulados, ¿sí? Eh, entonces, es exigirle un poco más a la otra persona, pero también es tener paciencia, es ser paciente, porque si yo le exijo más de la última vez que dio, se va a cansar esa persona, nos vamos a cansar. Entonces, tenemos que ser progresivos y pacientes. Hay que progresar, hay que ser constantes, pero también tener paciencia. Eh, los 12 discípulos no fueron los únicos seguidores de Jesús, pero sí fueron los más íntimos. Entonces, un ejemplo de sus seguidores, de sus otros seguidores, además de nosotros, se puede decir cuando les dio de comer a miles de personas de gratis, de panes y peces. Esos también eran seguidores de ellos, de Jesús, perdón. Ellos también eran seguidores de Jesús, pero no eran los más íntimos. Los 12 discípulos sí lo eran. Eh, para saber discipular, como lo decía hace un ratito, tengo que ser un buen discípulo. Para ser discipulador tengo que ser un buen discipulado, un buen discípulo. Eh, entonces es ser discípulo y discipulador, ¿sí? Estamos en un medio, por así decirlo, en el que nos están discipulando, pero también tenemos que discipular. Como decía, no sé, a ver si está por acá, la pastora, puede decir, que no le gustaban que le digan la pastora, pero es el de constantemente estamos siendo discipulados y discipulando, aunque no querramos, aunque no nos demos cuenta, estamos discipulando, estamos aprendiendo de otros y otros están aprendiendo de nosotros. Entonces, si hablamos de relación, tenemos que ser progresivos y, y pacientes. Y, y es todo un conjunto de todas esas cosas. Cuando aprendo algo nuevo, eh, forjo mi carácter, pero tengo que actuar, que estar preparado, perdón, para estar preparado para la nueva prueba que es aún mayor. Por eso cuando hablamos de ser progresivos, es de que cada día voy a tener eh, una prueba más grande. Eh, pero también tengo que estar preparado para eso y se necesita la escritura, se necesita la Biblia, se necesita estudiarla, pero también el accionar, ¿sí? Eh, hablamos mucho de cómo ser discipuladores y toda la cosa, y hablamos un poquito de sobre ser discípulos. Ahora mi pregunta es, para cerrar un poco, ¿y vos, estás listo para ser discipulado? ¿Estás listo para que a vos te discipulen? ¿O solamente estamos preparados para discipular?